Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero en audición de este miércoles 27 de noviembre de 2019. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. Qué barbaridad, anda de vaga María Teresa Mora Ramírez, anda en Puerto España, Trinidad y Tobago. No conozco. Bueno, ni tampoco conoceré. Saludo a María Teresa Mora que nos escucha por allá porque anda en trabajo. Bueno, Trinidad y Tobago debe ser de esos paraísos caribeños, ¿no? Ayer en la mañana, Dominica, el gobierno de Dominica, que es parte del ALBA, le dijo a la OEA, no te queremos aquí. Vienen las elecciones, es el pueblo de Dominica el que va a resolver, no te queremos aquí, fuera de aquí la OEA. Porque la oposición ya está armando su burumbumbum para allá por Estados Unidos y la OEA quieren derrocar al gobierno. Entonces ya hicieron la misma campaña que aquí, que en Bolivia, igualito, con el propósito de que el gobierno de Dominica pierda el poder y se salga del ALBA y seguir debilitando a las fuerzas progresistas. Entonces le dijo a Dominica, no, de boca que hacer Almagro, que aquí no entra. Le dijo Dominica, muy bien. Antes de entrar, el tema de hoy va a ser la unidad. Vamos a hablar bastante de eso. Apoyados en escritos de Carlos Fonseca y en la experiencia que ha desarrollado el Frente Sandinista a lo largo de 60 años. Pero antes, que estaba leyendo esta tragedia, pues. Un muchacho originario de la comunidad del Pire, de Condega, se fue para España hace 11 días y lo atropelló un tren a los 11 días de haber llegado. 20 de noviembre llegó, lo atropelló el tren, pobrecito, mano. Entonces la familia ahora está pidiendo 8.000 euros para repatriar su cadáver. Qué barbaridad, ¿cuánto cuesta? 8.000 euros. Salvajada, hermano. Qué pesar da un muchacho, un chaval, debe tener unos 20 años más o menos. Un poco más tal vez. Buscando mejorar en sus condiciones económicas para él y su familia, encontró la muerte. Qué barbaridad, mano. Son las 6:37. Un par de cosas internacionales. Primero, ayer habló el Papa sobre América Latina y no pudo decir una palabra sobre el golpe contra Evo Morales. Impresionante el Papa. No lo entiendo. Porque sus enemigos, los enemigos del Papa ahí en el Vaticano, están diciendo que el golpe contra Evo es un golpe contra el Papa, porque el Evo era un discípulo del Papa y ni siquiera ha tenido una palabra de solidaridad con la familia de los indígenas asesinados por la banda fascista que se apoderó del poder con el respaldo de Estados Unidos y de muchos otros que se las pican de demócratas. Ni una palabra, me llamó la atención, o sea, para más me arrecha, pues la verdad. Barbaridad, mano. ¿Cómo es posible que alguien que se las precie, fuera del Papa, que alguien que se precie de demócrata, que esté hablando, que respalde el golpe en Bolivia? Es que es una cosa. Además está demostrado que no hubo ningún fraude, lo han demostrado centros fuera de toda sospecha de comunismo, como el de Michigan. No hay fraude así. La OEA ni siquiera ha publicado su informe completo de la auditoría porque sabe que no hay manera de demostrar el fraude. Es impresionante. Y el mundo calla. Todos esos que se las pican de... Y aquí, ¿verdad? Los somocistas invocando que el ejército de Nicaragua imite al ejército boliviano. Imagínate vos. O sea, el mundo está al revés totalmente. Bueno, en Colombia dos cosas importantes. En la noche del lunes falleció Dylan Mauricio Cruz, un cipote de 18 años que se iba a bachillerar en esta semana
Andaba en uno de los cacerolazos, andaba con su paila. Y le metieron una granada en la cabeza, mano. Estuvo en cuidado intensivo y finalmente se rindió a la muerte. Y eso ha causado conmoción en Colombia. Ayer hubo velatón y cacerolazo. El gobierno de Colombia autorizó a todos los gobernadores de Colombia, de cada uno de los departamentos, que pueden decretar el toque de queda cuando les dé la gana. Y ahora la demanda del pueblo colombiano, que va dirigida sobre todo en términos económicos y sociales, ahora también hay una demanda política, la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios, es decir, la policía antimotines, que se llama ESMAD allá en Colombia. Pero además también ayer trascendió un video estremecedor, filmado por un muchacho de 21 años llamado Brandon Celi Páez. Este era un soldado del batallón de infantería número 13 de Colombia. Él apareció muerto el sábado. Resulta que en el video él explica lo que iba a hacer. Él se suicidó como salida a lo que voy a contar. Pues el hijo mayor de 5 hermanos o 5 muchachos de una mamá soltera. Entonces, él está de acuerdo con la protesta de los estudiantes, de los sectores sociales contra el régimen colombiano. Entonces, su jefe, el viernes pasado en la formación, le dijo que era un extremista de izquierda, siendo, dice el muchacho, mi jefe, uno de extrema derecha. De derecha extrema, y lo acusó de disociador. ¿Verdad? Este muchacho, además de ser soldado, era auxiliar de enfermería y técnico en sistema. Dice el muchacho en el video: estoy muy feliz porque los estudiantes no se han dejado callar. Yo, para salvaguardar mi bienestar, pedí poder salir de la base, lo que acarrea en la justicia penal militar de 2 a 6 años de cárcel por el delito de deserción. Apoyo total y plenamente el paro colombiano. Como soy soldado y no puedo mencionar esto, he decidido acabar con mi vida para evitar inconvenientes a mi familia y a mis seres queridos. Y el chavalo se pegó un tiro. O sea, prefirió matarse que acarrear perjuicio a su familia, porque iba a salirse del ejército y le iban a acusar de desertor, y por lo tanto le iban a condenar hasta un máximo de 6 años. Entonces, para evitar la vergüenza de la familia y los problemas de la familia, se pegó un tiro. Brandon Celi Páez, de 21 años. La pelea sigue en Chile, la pelea sigue en Bolivia, por supuesto. No crean que la tienen lograda, ahí hace falta mucha caña que moler. Y bueno, quiero ahora que hablemos entonces un poco de la unidad y de muchas otras cosas más. Quiero empezar. Hace hoy 60 años exactamente, el 27 de noviembre de 1959, apenas 11 meses de la revolución, Fidel habló en la Universidad de La Habana y dijo 2 cositas. Miren qué importante que es esto. De aquí vamos a desprender todo lo que vamos a hablar. Dice Fidel: ¿por qué se combate a la revolución sino por lo que ha hecho de bueno hasta hoy, por lo que ha hecho en beneficio del pueblo? ¿Por qué tiene enemigos dentro y enemigos fuera, sino por lo que ha hecho en defensa del pueblo y del país? Se nos combate por el bien que hemos hecho a la patria, y se nos combate con la hazaña con que jamás combatieron ni condenaron a los que perpetraron o permitieron todos los oprobios contra el pueblo y contra Cuba. Nosotros le advertimos al pueblo,
le aclaramos al pueblo, le queremos despertar la conciencia al pueblo sobre los peligros que nos amenacen, sobre las tácticas que debemos seguir para que el pueblo comprenda todo eso. A nosotros más que nada nos interesa la conciencia del pueblo, porque es ahí, en el grado en que nosotros lleguemos a despertar esa conciencia, que la revolución estará más segura o menos segura. En la medida en que la revolución se haga conciencia en la mente de cada ciudadano, la revolución será más fuerte y más invencible. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Con Bolivia no es coincidencia. Con Venezuela no es coincidencia. Es así. ¿Por qué te combaten? Por lo bueno que haces. Para malo, ahí están los asesinos en Bolivia. Para malo, los asesinos de Piñera. Para malo, el asesino de Lenín Moreno. Para malo, el asesino de Macri. Para malo, el asesino de Bolsonaro. Para malo, el asesino de Iván Duque. A ellos no los combaten. Nos combaten por lo bueno que hacemos por el pueblo. No se les olvide. No es porque Daniel Ortega tal cosa o porque el Frente tal otra. No. Es por las cosas buenas que se hacen para la gente y que se demuestra que con un gobierno revolucionario se puede progresar aún en medio de todas las limitaciones y la gente puede recuperar sus derechos pese a toda la pobreza que tenemos. Por eso es que nos atacan. A veces se nos olvida. No es que es por error tal, no. La esencia de esto no es esa. La esencia es por las cosas buenas que se hacen por la gente y por una posición digna, soberana, independiente como Estado. Eso es. No te perdás en el camino. Esa es la esencia. La esencia es, por ejemplo, que tengamos el defecto de bachillerar a un hombre de 80 años de Comalapa. Don Alfredo Antonio Guzmán Pérez, ayer le dieron su bono de bachillerato. 80 años. Ese es un problema, un defecto. ¿Se acuerdan que decían que solo había que darle financiamiento de la educación primaria? Recuerda, Humberto Belli, que hoy se las pica de demócrata. Ese individuo, ese sinvergüenza, decía eso. Y su sustituto, Cisneros, Sofonía Cisneros, y el otro que tuvo, Alemán, igualito, y el que tuvo Bolaños, igualito. Decían lo mismo. Primaria, ¿para qué queremos que la... No, primaria, que aprendan a leer y ya está. Somoza, ¿qué hacía? Ni eso, ni que aprendan a leer. O por ejemplo, ese muchacho que se graduó en el hospital Victoria Mota de Jinotega, de técnico quirúrgico, probablemente de una comunidad campesina de origen indígena, y que va orgulloso con su mamá, una señora evidentemente de ese origen, a graduarse, a recibir su título. Y ese muchacho sabe que una vez que ya se graduó técnico quirúrgico puede avanzar en los estudios, puede ser licenciado en enfermería, por ejemplo, o puede optar por la medicina, porque ya tiene arrancada la experiencia y le reconocen esos estudios. ¿Cuándo había visto eso? Por ese tipo de cosas nos combaten. No se les olvide. Aquí no nos combaten porque llevamos 14 años, 13 años en el poder. No. O porque Daniel Ortega ha sido presidente 3 periodos y ya fue 2. No es por eso. No es por eso. Aquí nos combaten por lo que hacemos por la gente y por la posición de independencia y de soberanía frente a la voluntad de cualquier Estado. Que a propósito, quería compartir una cosa que yo pienso, pues que, a ver, hay muchos compañeros que
hacen un gran esfuerzo por resaltar las alianzas internacionales y efectivamente son muy importantes, con Cuba, con Venezuela, con Bolivia, en el concierto latinoamericano de nuestra América. Esto es muy cierto. Pero algunos que trasladan incluso esas alianzas y ponen de relieve estratégico alianzas como con Rusia o con China. A mí me parece que la mayor fortaleza de la revolución sandinista es la del pueblo de Nicaragua. Es aquí, es nuestra propia fuerza, sobre eso descansa el éxito. En la medida que nosotros somos fuertes adentro, podemos tejer las alianzas que querramos y vencer las amenazas que se nos vengan encima. En la medida que somos fuertes adentro. El privilegio en cualquier accionar revolucionario es la fortaleza interna, y esa fortaleza se logra con obras de gobierno, principalmente. Y después la cosecha política que tenemos que hacer los militantes, traducir esas obras de gobierno en las razones por las cuales se hacen. Pero es la fortaleza interna. Aquí no habrá Rusia, ni Cuba, ni Venezuela, ni nadie que te venga a salvar cuando haya una agresión imperial. Es la fortaleza interna. Si no, vuelvan a ver el ejemplo de Bolivia o el de Cuba. En la medida que vos sos fuerte, podés tejer alianzas, pueden llegarte ayuda. Pero si vos te debilitas, no hay manera. Entonces, yo creo que es importante que recordemos, me parece a mí, que ante la situación que enfrentamos en Nicaragua, los sandinistas, la revolución, me parece a mí que debemos recordarlo, la esencia de la unidad en Nicaragua, en qué radica. Me parece a mí que esa unidad tiene 5 elementos. Lo hemos dicho en otras oportunidades y me parece a mí que esa es la esencia de la unidad. Pues. La unidad alrededor del liderazgo del Frente Sandinista encabezado por Daniel. La unidad alrededor del Frente Sandinista como organización política, como instrumento del pueblo de Nicaragua para emprender las transformaciones y para asegurar la independencia y la soberanía del país, como instrumento, alrededor de ese instrumento, alrededor de su líder, alrededor del instrumento, alrededor del gobierno que encabeza el Frente Sandinista y dirige el presidente Daniel, alrededor del líder, del frente, del gobierno. Y hay que incorporar 2 elementos adicionales que son vitales, que es el pueblo armado. Es el pueblo armado, el ejército de Nicaragua y la Policía Nacional. Son 5 elementos. No sobra ninguno. 5 que conforman una mano y se cierran como un puño. Nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles por consolidar esa unidad. Debilitar uno de los flancos, debilitar la unidad en su conjunto. Y creo que hay otro concepto, me parece a mí, que es muy importante. Es natural, creo yo que es parte de la naturaleza humana, que nosotros tenemos que, los sandinistas, los que aspiramos a ser revolucionarios, tenemos que buscar cómo neutralizar, pero es parte de la naturaleza humana asumir como propios los logros y como ajenos los errores. Yo no fui, fue fulano. Pero sí fue una victoria, ¿viste lo que hicimos? En los errores tomamos distancia. En la victoria asumimos protagonismo. Es una tendencia natural del ser humano. Pero es un error político, revolucionario, creo yo.
los errores son tan tuyos como la victoria. Más aún, las victorias son ajenas, los errores son tuyos. Pero tenemos que asumirlos como tales. Los errores que hayan, porque es natural que existan errores. ¿O acaso esto esté encabezado por seres perfectos y vamos a hacer la revolución perfecta? Por supuesto que hay errores. Aquí, en Cuba, en cualquier país del mundo, somos seres humanos, cometemos errores. Tenemos que tener la sabiduría, la humildad para reconocerlo y la sabiduría para superarlo. Pero tenemos que asumirlos como propios. No es que no, eso no lo hice yo, eso fue fulano, eso fue la fulana, eso fue el perencejo, eso fue la perencea. No, fuimos nosotros. Nosotros cometimos ese error. Así asumirlo, o sea, si somos buenos para asumir la victoria, somos mejores para asumir los errores. Y si queremos alcanzar incluso la mejor definición, seamos perfectos para asumir los errores y totalmente imperfectos para asumir victoria. Incluso, recordemos, los errores son nuestros, las victorias son del pueblo. Porque la fortaleza del pueblo de Nicaragua, su capacidad de salir adelante, su energía constante, permanente, su creatividad, es esa fortaleza la que nos permite a nosotros decir que son victorias. Te doy un ejemplo, pues. Ha habido un manejo extraordinario de la macroeconomía de parte del presidente Daniel y su equipo económico, Iván Acosta, Ovidio Reyes y los otros compañeros. Extraordinario. Pero eso de nada serviría si no hubiese ese montón de gente trabajando como hormiguitas todos los días del mundo para sacar adelante su familia, su vida. Y que no se han arredado, no se han rendido frente a las dificultades, sino que ahí van, inventando de lo que sea para salir adelante. Y eso se traduce en resultados económicos. Y por eso el equipo económico puede exhibir como logro esa resistencia del pueblo nicaragüense, pero él, a partir de lo que hace la gente, el trabajador por cuenta propia, el campesino, el empleado público, el trabajador de zona franca, el maestro, el trabajador de la salud, los mecánicos, los carpinteros, los vendecelulares, los reparacelulares, los reparatelevisores, el fontanero, todos ellos y ellas, esas artesanas que en cualquier parte del mundo, del país, buscan qué hacer y ya elaboran un producto y comienzan a venderlo, sacan sus chambulines para comer, mueven la economía. Son ellos los protagonistas de ese enorme logro de haber frenado la caída de la economía y de iniciar la recuperación. Que sorprendió al Fondo Monetario, por supuesto. Y vas a ver la sorpresa el año que viene que nos pronostican caída y vas a ver que no va a ser así. Y es gracias a la gente. Las victorias son del pueblo, es gracias al pueblo. No son nuestras como protagonistas. No son los de los dirigentes del frente ni los militantes del frente. Es de la gente, es del pueblo de Nicaragua. Entendamos, el pueblo de Nicaragua es el protagonista. No somos nosotros. Aquí no hay chavales en la película. Entonces es muy importante, creo yo, tener clara esta película, me parece a mí, porque a veces somos irresponsables con lo que decimos, con lo que escribimos o con lo que exponemos. Incluso con lo que hacemos. A veces somos irresponsables y no pensamos en las consecuencias que tienen cosas que hacemos y que las hacemos investidos de una autoridad, de la que sea, autoridad política, autoridad estatal, autoridad gubernamental, autoridad militar o policial, no importa la autoridad a la cual estamos investidos. Nosotros tenemos que estar conscientes que cualquier cosa que hagamos daña o beneficia a la acción revolucionaria, al pueblo de Nicaragua. Tenemos que estar conscientes. Y si daña, eso va a ser explotado al máximo por los enemigos del pueblo.
los enemigos del frente, los enemigos de la revolución, va a ser explotado al máximo. Cualquier cosa que hagamos que sea equivocada o que estemos cometiendo un error. Entonces, debemos estar conscientes que cuando hacemos algo como sandinistas, sin importar la investidura que ocupemos, debemos tener presente si lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir o lo que vamos a escribir, debemos estar conscientes si eso beneficia o perjudica la obra de la revolución. Si beneficia, apretemos el acelerador. Si perjudica, retrocedamos. Y seamos lo suficiente humildes también, creo yo, para compartir previamente, hacer una cosa o escribir una cosa o hablar una cosa, compartirlo con otros compañeros, con otras compañeras, para encontrar una mejor acción ponderada o una mejor palabra. Antes de hacer o antes de decir o antes de escribir. Es muy importante porque a veces por andar queriéndonos parecer la mamá de Tarzán, creyendo ser los máximos representantes de la teoría o de la acción revolucionaria, entonces por andar creyéndonos así, por la vanidad famosa, terminamos metiendo las patas. Nosotros aquí no podemos olvidar, me parece a mí, que nosotros estamos sometidos a acciones políticas de terror contra el pueblo de Nicaragua y contra las autoridades legítimamente constituidas. No se nos olvide eso. Nosotros hemos normalizado la situación económica. Nosotros hemos normalizado la realidad, la situación social. La hemos normalizado. Nosotros, el pueblo de Nicaragua. Pero no hemos logrado normalizar la situación política porque hay un esfuerzo político por demoler la acción revolucionaria, por derrocar al gobierno constituido. Hay una acción política que pretende derrocar ese gobierno. Eso no está normalizado mientras nosotros no terminemos de aniquilar esa fuerza, aniquilar en términos políticos, no en términos físicos, sino en términos políticos. Esa fuerza no está aniquilada, está derrotada. Sí, pero no está aniquilada. ¿Cuándo va a ser aniquilada? En las votaciones de 2021, cuando le ganemos por el 60 o más % de los votos. En ese preciso instante va a quedar aniquilada. Entre tanto, esa fuerza ahí está, recibiendo dinero, financiamiento externo para joder, para destruir, para mentir, para difamar, para minar la confianza del pueblo en sus instituciones, en sus dirigentes, para minar y destruir los símbolos que aglutinan al sandinismo. Eso no nos podemos olvidar, eso ahí está. Nosotros derrotamos la fase militar de la embestida somocista del año pasado, la fase militar. La fase política está ahí, latente. Y es una batalla de todos los días, en la cual a veces cometemos errores, a veces no, a veces logramos salir a tiempo con todas las infamias que se difunden, a veces no. Pero es una batalla de todos los días. Entonces me parece a mí que si no tenemos presente estas cosas, nos gana la vanidad. El otro día hablábamos de eso. Yo creo que es que la vanidad, decía el día, me acuerdo mucho, siempre lo repito esto en otros foros, pero es que vos viste la película El abogado del diablo con Kenny Rogers y con Al Pacino. ¿No la viste esa película? Hace como 20 años, ¿eh? Entonces la última frase de esa película, la última frase con la que termina la película es esta. Va el diablo, ¿verdad? Y se encuentra con su abogado. El diablo es Al Pacino y Kenny Rogers es el abogado. Entonces van en una escalera. Se supone que ya Kenny Rogers renunció a todo eso, el diablo que no sé qué. Entonces el diablo le dice que cuando se van a reunir, no sé cuánto. Entonces le dice, dale pues, y nos reunimos. Entonces le dice Al Pacino con su gran sonrisa. Vanidad.
mi pecado favorito. Es verdad, hermano. ¿Cómo nos dejamos, ¿verdad?, guiar por la vanidad y nos entotorotan, nos asusan, nos ochan? Y van inflamando nuestro ego. Chocha, qué bueno que sos vos, loco. Puchica, vos deberías hacer tal cosa, vos deberías hacer tal otra. Dale, loco. Vos la riata, vos sí sos bueno, vos sí sos honrado, vos sí sos sincero, vos sí. Dale, hombre. Y nos ochan. Para contraponernos contra otros compañeros, contra otras compañeros, para simplemente que aparezcamos nosotros como, ¿me entendés? Como los puros. Ah, hombre. Y a veces te jocha tu mejor amigo. O a veces incluso tu adversario adentro, que fue adversario, de pronto se te acercó y te comienza a endulzar el oído. Chocho, loco, yo no sabía que era vos tan buena gente. Ahora me doy cuenta. Dale, yo voy a promover para que vos ocupes tal responsabilidad. Mira que aquí esto no sirve. Y te comienzan a... Y vos te vas creyendo el cuento. O te entorota, tal vez, qué sé yo, tu mejor amigo, o tu papá, o tu mamá, o tu mujer, o tu esposa, pues, o tu esposo, te entorotan. Y vos agarras la vara. Te sentiste inteligente, culto, formado. Yo soy domino de la teoría. Y ahí comenzás vos a... Agarraste vara. Y en lugar de pensar de qué manera beneficia o perjudica lo que voy a hacer, lo que voy a escribir, lo que voy a decir, lo que sea, de qué manera perjudica o beneficia a la revolución, a la unidad. O tal vez vos vas, qué sé yo, pues vas voy a inventar algo. Vas entonces a fumigar, los que andan fumigando contra el dengue. Entonces vos decidís que en lugar de poner el veneno ese que hay, el nuevo que están poniendo, vos le vas a poner gelatina, porque la gelatina es mejor, porque vos investigaste y la gelatina es mejor. Y pan, le pones la gelatina, y en lugar de regar el veneno, regás gelatina y se arma el zaperoco. ¿Pero quién fue? No fue el muchacho que fue a fumigar o la muchacha, no. Le echan la culpa al Ministerio de Salud. ¿Y el Ministerio de Salud quién es? Pues del frente. Ese es Daniel Ortega el que mandó a echar gelatina, no mandó a echar veneno, mandó a echar gelatina y se arma el zaperoco. Lo que hagas, cuando representas una autoridad, todo lo que hagas repercute. Es como cuando, yo siempre le he dicho, pues, cuando los compañeros, los agentes de tránsito, muchas veces vos te encontrás en la policía de tránsito multando de puro aire, en lugar de tener una labor educativa con el conductor. Hace mucho tiempo que no me multan a mí, pero bueno, en lugar de tener una labor educativa, persuasiva, sobre todo cuando hay maniobras que no ponen en peligro la vida, entonces clavan la multa. ¿Y qué lo generan? Ira del ciudadano, no importa de qué identidad política sea. ¿Y a quién culpan? A Daniel. Daniel, ya está. Entonces, hay que pensar más allá. Siempre, pues todo lo que hagas, pensar más allá. De qué manera eso va a mejorar o a empeorar las cosas. Y por supuesto, cuando estás investido de autoridad, vos tenés que ser riguroso en la aplicación de los procedimientos legales y lo demás. Porque si no, ¿a quién le pasan la factura? A Daniel. Ahora, hay gente que le encanta hacer leña del árbol caído. Le encanta. Le encanta. Pero en lugar de asumir como propios los errores, se ponen como jueces. Y ¡ay! ¿Por qué no te pones en esos zapatos? A ver qué pasó ahí. A ver, hay compañeros que reaccionan con furia contra cualquiera que estuvo involucrado en los tranques. Y tienen toda la razón del mundo. Porque probablemente esas personas, esos compañeros, vivieron en carne propia la investigación mocista. Una cosa es haberte encerrado en tu casa o en tu centro de trabajo, protegiéndote de cualquier
evento de violencia, y otra cosa es haber tenido a esos asesinos persiguiéndote, o que te quemaron la casa, o que te lo capturaron en un tranque, y a él te secuestraron, te torturaron, te humillaron. Esos compañeros tienen todo el derecho del mundo de tener la jurada. Tienen todo el derecho, hermano. Que no debemos, sí, de acuerdo, pues, pero ponete en su lugar. ¿Quiénes demostraron aquí que son asesinos? Que son torturadores. ¿Quiénes son? Fuimos nosotros, no, hermano. ¿Quiénes comenzaron a matar? ¿Quiénes mataron a los 3 primeros? El 19 de abril. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes secuestraron, torturaron, quemaron casas, quemaron familias enteras? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los asesinos? No podemos perder de vista eso. ¿Quiénes nos han defendido? ¿Y quiénes nos van a defender si hay otra embestida militar del somocismo? ¿Quiénes son? Primero, nosotros, los propios sandinistas, sí. Y hay 2 instrumentos constitucionales: Policía Nacional y Ejército de Nicaragua. Y el Ejército no se mete en cosas de orden público porque no le corresponde. Entonces está la policía. ¿Vas a debilitar a la policía? No, hermano, la va a fortalecer. ¿Quién va a hacer? ¿Quién es la primera trinchera en este combate? La policía. ¿A quién ha evitado que todo esto siga adquiriendo fuerza de parte de ellos en esas marchas que quieren hacer y que no las hacen, pero que andan buscando su muertito? ¿Quién lo ha evitado? La policía. Que en medio se cometen errores, seguramente que sí. Y vas a abrir filas por eso. No, hermano, no puedes abrir filas. Repito, unidad entre el pueblo armado, el pueblo organizado y su líder. Pueblo armado, ejército y policía. Pueblo organizado, Frente Sandinista y gobierno. Y su líder, el presidente Daniel. No nos perdamos. Debilitas un flanco, debilitas el conjunto. Y vamos ahora, en esta segunda parte, vamos a hablar un poco, vamos a trasladar las lecciones que nos da Carlos Fonseca sobre este tema. Que hay abundante documentación de Carlos sobre estas cosas. Vamos a ir citando y comentando algunos de los elementos que nos heredó el jefe de la revolución, Carlos Fonseca, a las 7 de la mañana con 12 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Carlos Fonseca nos enseña muchas cosas de muchos temas que tienen actualidad hoy, mañana, y creo que la tendrán siempre, hermano. Imagínate, hace 60 años que dijo estas cosas y siguen vigentes. Que el alcance, la visión de ese hombre, insuperable, hermano. Hay un texto que se publicó en el 75, pero después se volvió a publicar en el 76, clandestino, y después se volvió a publicar ya con la revolución en el 80, en Barricada, y ya es muy conocido. ¿Qué es un sandinista? Así se titula. Yo me acuerdo de cuando circuló esto en una hoja mimeografiada a los 2 lados, así alcanzó. Te estoy hablando hace casi 50 años, 45 años. Entonces, pero a veces se nos olvida, lo leemos, qué lindo, pero a veces no nos cae el 20. Mirá, me está hablando de tal cosa. Voy a leer algunos, lo vamos a ir comentando, algunos de los pensamientos citados en ese folleto, en esa hoja, bueno, bibliografiada, que es un sandinista. 1.
El revolucionario sandinista debe evitar la simple frase revolucionaria, es decir, la consigna, no sé cuánto, ¿me entendés? Tenemos que acompañar esto con una profunda identificación con los principios revolucionarios. No basta la frase, mi hermano. ¿De qué manera te identificas con los principios revolucionarios? Y eso va íntimamente vinculado con este siguiente. El sandinista sabe vincular la teoría revolucionaria con la práctica concreta en la que actúa. Estrecha vinculación con las masas populares, asimilación de la experiencia que se desprende de la práctica de nuestra fuerza combativa. Esto es de una importancia capital, que no es Carlos el primero que dice estas cosas, pero es Carlos que lo dice en las condiciones nicaragüenses. Pues hay un axioma marxista: el criterio de la verdad es la práctica social. Pues bueno, hermano, no basta que me digas que sos, demostrámelo. Esa es una manera de interpretarlo. Otra manera, no basta que sea un experto en la teoría, si no tienes una acción política concreta de relación con la gente. Vos podés estar, vos ser un leito, como se dice, ¿no? Ser un experto en Lenin, en Marx, en Mao, en Fidel, en el Che, en Carlos Fonseca, en Sandino. Experto, te lo sabés de memoria, si queréis lo interpretáis, materialismo dialéctico y no sé cuánto, magnífico, maravilloso. Pero vivís en tu casa encerrado. Porque las cosas o sea, esas reuniones del frente o esas cosas, no me llenan. O ir a hacer determinada actividad, eso, no estoy yo para esas cosas, soy para otras. Bueno, repito, estrecha vinculación con las masas populares, teoría revolucionaria con la práctica concreta. Estrecha vinculación con las masas populares, asimilación de la experiencia que se desprende de la práctica, es decir, tu teoría está muy bonita, vas a la práctica y ahí ves, asimilás otras cosas que modifican esa concepción que tenía. Dice, esto es muy importante lo que voy a leer. Punto 3. El sandinista debe tener un auténtico espíritu crítico y que tal espíritu de crítica constructiva le da consistencia mayor a la unidad y contribuye a su fortalecimiento y continuidad, entendiéndose que una crítica mal entendida que expone la unidad pierde su sentido revolucionario y adquiere carácter reaccionario. Lo dice Carlos Fonseca, no lo digo yo. ¿Verdad? Tal espíritu, voy a repetir, tal espíritu de crítica constructiva le da consistencia mayor a la unidad y contribuye a su fortalecimiento y continuidad, entendiéndose que una crítica mal entendida que expone la unidad pierde su sentido revolucionario y adquiere un carácter reaccionario. Carlos Fonseca. Por cierto, me voy a saltar a otro texto a propósito de esto, por este tema de la crítica, porque Carlos Fonseca escribió entre febrero y marzo de 1976, después que capturan a Tomás, ya Carlos está en Managua, después parte a la montaña hacia abril y cae en combate en noviembre. Entonces, él escribe un documento que se llama Notas sobre algunos problemas de hoy y aborda la discusión interna muy difícil que había en aquel momento entre distintos segmentos del Frente Sandinista. Entonces ahí escribe lo siguiente Carlos Fonseca. Quiero que por favor le pongan atención. Francamente, dice Carlos, que por muy partidario que seamos de la democracia revolucionaria, no creemos
para nada que en las condiciones actuales sea positivo llevar la discusión de nuestros problemas internos fuera de las filas estrictamente militantes. Incluso, dice Carlos, la participación de las propias filas debe ser con el debido cuidado, evitando que la discusión degenere en un vicio, o sea, un fin en sí mismo, y no en un medio fructífero que contribuya a resolver los problemas. ¿Estamos claros? No creemos para nada, dice Carlos Fonseca, que en las actuales condiciones sea positivo llevar la discusión de nuestros problemas internos fuera de las filas estrictamente militantes. Incluso dice, y aún adentro, hay que ser cauteloso para no hacer de la discusión el fin de por sí mismo, discutir por discutir. Pero es que después dice lo siguiente. En todo esto, es una frase muy conocida de Carlos, pero a veces no la asumimos. En todo esto hay cuestiones que molestan en lo personal, pero nuestra obligación es subordinarlo todo a los intereses de la causa sandinista, a los intereses del subyugado pueblo nicaragüense, a los intereses de los explotados y oprimidos de Nicaragua. Sí, hombre, hay muchísimas. Básicamente que a vos no te molestan un montón de cosas que ves. A mí sí. Pues me aguanto. A todos. No me digas que no, a todos. No nos gustan cosas, cualquiera que sea. No me gusta cómo puso la mesa, no me gusta cómo puso la silla, no me gusta tal. Todos tenemos algo que decir. Es lógico, porque todos tenemos nuestro propio pensamiento y una formación diferente. Es lógico. No solo es lógico, es correcto, es bueno que ocurra. Ahora, en momentos como el que vivimos, hermano, lo principal no es tu opinión, lo principal es la realidad y cómo superás la embestida del adversario. Entonces subordinás todas esas cosas que vos pensás o dejaste pensar al propósito fundamental, que es la causa sandinista, que son los intereses del subyugado pueblo nicaragüense. Eso es lo que prima. A veces te cuesta mucho aguantar, que te cueste, pues. Que nos cueste más bien, porque digo, a todos nos cuesta, hermano. Si esto no es cajeta. Y a veces nos equivocamos y hablamos de más. Pero si tenemos presente que lo principal son los intereses de la gente y la causa sandinista, entonces reducimos la posibilidad de cometer errores. Sigo con lo que es el folleto. Esto es muy importante. Bueno, es que es todo lo que dice Carlos. Dice el 4. Un sandinista posee ante todo modestia revolucionaria. Esta es una cualidad que tiene más importancia de lo que a primera vista puede parecer. La modestia facilita, quizá en muchos casos decisivamente, la vida colectiva, la actividad de un conjunto de personas. O sea, es que hay algunos que somos fanfarrones, que nos encanta andar exhibiéndonos como los sabelotodos, como los expertos en marxismo-leninismo, en no sé qué, en no sé qué. Nos encanta. Nos sentimos. Dice Carlos, la modestia, ¿cómo ayuda tener compañeros modestos? Fíjate que Carlos cuenta en ese documento, en el documento de notas sobre los problemas actuales, ahí cuenta Carlos, como ejemplo de modestia, expone a Tomás. ¿Y sabes por qué? Dice que Tomás fue el más decisivo de los cuadros del Frente Sandinista en la preparación de la acción del 27 de diciembre de 1974 y que nunca anduvo exhibiendo la importancia de su trabajo en la preparación militar y combativa del comando y después en la elaboración de los documentos que se leyeron,
que leyó la dictadura en cadena de radio y televisión. Y cuenta ahí varias cosas sobre lo que hizo Tomás. Y también lo pone como ejemplo de lo que es una acción colectiva, porque ahí tuvo mucha importancia Germán Pomares, Pedro Arauz y otros compañeros. Además de los integrantes del comando, obviamente. Leticia Herrera, Eleonora Rocha, la Olga Avilés. Todos los compañeros que integraron ese comando, claro. El propio Pomares. Pero lo cita de ejemplo, no solamente como ejemplo de modestia, porque Tomás tuvo una participación principal en la preparación de esa acción, sino también como un ejemplo de una acción colectiva. Incluso dice, esta ha sido una acción colectiva. Yo diría, dice, una acción colectiva de los vivos, y yo diría, dice Carlos Fonseca, hasta de los muertos. Linda frase es esa. Sigo, porque aquí entro a lo colectivo, que es lo que hablaba ahorita, como ejemplo la acción del 27 de diciembre del 74, también podríamos decir la del 22 de agosto del 78. La conciencia colectiva, la conciencia de que es la energía de un conjunto de hombres lo que integra la vanguardia, es imprescindible en el espíritu militante. Ese espíritu colectivista que lo sustenta la modestia debe convertirse en una pasión en el militante revolucionario. Toda acción es colectiva, hermano. No existe, las acciones individuales aisladas no tienen ningún resultado. Toda acción individual debe estar en función de los intereses colectivos, aportar a esos intereses, y los intereses colectivos están gobernados por los intereses del pueblo de Nicaragua. Ese espíritu colectivista que lo sustenta la modestia debe convertirse en una pasión, dice Carlos Fonseca. Luego Carlos insiste muchísimo a lo largo de todos sus escritos, sobre todo en los dirigidos a la militancia, a los guerrilleros, incluso a los estudiantes, siempre insiste en esto. El militante sandinista en cualquier lugar que esté debe estar relacionado en alguna medida con la vida del pueblo trabajador. Él es insistente en eso, insistente. Sí. Vale, pues vos sos militante del frente, pero sos jefe de algo, una oficina o lo que sea, pues. Y hasta ahí llega, ¿no, hermano? No es así la cosa. Incluso lo dice en el punto 9. Solo la vinculación intensa con los trabajadores contribuye a una verdadera educación política. No son los libros. En los libros, sí, está bien, es importante el estudio y la vinculación intensa con la gente. Solo así tenés formación política. Lo otro es una formación teórica, académica, está muy bien. Pero no te sirve la formación académica si no tenés una acción política, una vinculación política concreta con la gente. Y un último punto que quiero citar de ese folleto. El sandinista sabe que la corrección ideológica no vale nada sin una consecuente conducta práctica. Pero una conducta práctica positiva es insuficiente si no está acompañada de una definición ideológica revolucionaria. Vos podés estar muy correcto desde el punto de vista ideológico, pero si no tenés una acción política en consonancia con esa corrección ideológica, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve que son brillantes en todas tus ideas si no haces nada por concretarlas? Pero al revés, dice, ¿de qué te sirve estar haciendo y haciendo cosas si no tenés un norte ideológico? Si no te definís ideológicamente, ¿qué te sirve? Las dos cosas son importantes.
En el otro documento que le citaba, el de las notas sobre algunos problemas de hoy, hay una frase que me encanta. Dice Carlos, al referirse a los compañeros involucrados en la disputa interna. No voy a... Ese documento ahí es público, pues, ahí se puede leer. Dice Carlos, no han tenido elemental cuidado de prevenirse ante la tentación de exagerar errores y debilidades ante los que no han estado ligados directamente. Exagerar errores y debilidades ante los que no han estado ligados directamente. Hay que prevenirse de eso. En otras palabras, hombre, si a vos no te consta, vos no sabés cómo fue la cosa, no tenés toda la... ¿Cómo se llama eso? Las partes de esa realidad. Entonces, ¿cómo jodido vas a andar exagerando o hablando? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo hicieron esto? ¡Qué vergüenza! Espérate, tener conocimiento pleno de las cosas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo fue? Dice Carlos ahí nomásito. Ya se sabe lo fácil que es ver los errores ajenos. ¿Verdad que sí? Y los nicas somos expertos en eso. Somos expertos en ser jueces de lo que los demás hacen. Y somos sumamente indulgentes con nosotros mismos. A nosotros mismos nos perdonamos todo. Y a todo le encontramos una explicación a lo que nosotros hacemos. Es que mira, que no sé qué, que yo, tal cosa. Pero cuando se trata de un supuesto o real error de otro compañero, de otra compañera, ahí somos, hermanos, vamos cuchillo en mano, sin misericordia alguna. Expertos somos los nicas y los sandinistas también, pero los nicas en general. A la hora de evaluar los errores, somos los primeros en levantar el hacha para decapitar a quien nosotros consideramos el responsable de tal error, sin que nosotros asumamos que es propio. Y a la hora de evaluar los triunfos, los logros, somos los primeros en estar reclamando, eso fue gracias a mí, no me toman en cuenta. Vieja cantinela que oigo yo. Barbaridad, si yo tengo experiencia y no sé cuántos años y nadie me toma en cuenta. Llanto, hermano. Si los méritos del revolucionario son de todos los días, ¿de qué te sirvió haber echado toda tu juventud por la revolución si después te dedicaste a descansar y a hacer críticas nada más? Si vos asumiste la revolución como proyecto de vida, entonces desde todos los días. ¿Cuál es la tarea hoy? La tarea de hoy, ¿cuál es? Hoy, 27 de noviembre del año 2019. ¿Cuál es la tarea de hoy? La primera, ayudar a recuperar la economía del país. Porque en la medida que se recupera la economía, la gente va a tener que comer. La gente va a poder progresar. Si no se recupera la economía, no hay manera. Si no hay 3 platos de comida en la casa de cada nicaragüense, hay problema. La primera tarea es esa. Simultánea, igual de importante. Neutralizar cualquier embestida militar del somocismo. Ya sabemos que la política ahí la tienen. Con las difamaciones, con la campaña propagandística, con los dineros yanquis, con la campaña exterior, eso ya lo sabemos. Pero adentro, embestida militar no más. ¿Cuál es el primer frente contra ellos? La Policía Nacional. Entonces, tu primera tarea, simultánea, las dos. Vamos a relanzar la economía, a reavivar la economía, que se recupere la economía, que prosperemos todos y al mismo tiempo evitemos otra embestida militar. Esa es tu primera tarea. ¿De qué manera nosotros contribuimos a ambas cosas como militantes? Esa es tarea de hoy. Y una tercera tarea que va acompañando esas dos cosas es de qué manera ayudamos, en mi opinión, de qué manera ayudamos a profundizar en la conciencia del pueblo y de nosotros los sandinistas, que eso se pueda convertir en votos el 6 de noviembre del año 2021, para que ese día arrasemos con las elecciones. Podremos haber
vencido la embestida militar como efectivamente lo hemos hecho. Podemos vencer cualquier otra embestida militar como efectivamente lo haremos. Pero no vamos a vencer en la batalla estratégica que es las elecciones de 2021 si nosotros no logramos avanzar en la conciencia del pueblo y convertir eso en votos. Esto se va a resolver por la vía de los votos. Lo ha dicho Daniel una y otra vez. Desde el año pasado lo viene diciendo, esto se resuelve con los votos. 2021. Eso estaba previsto en la Constitución. 2021, ya está. Entonces, ¿de qué te sirve toda la trayectoria que tenía? Y si en la concreta hoy no estás aportando en esas direcciones. Porque eso es lo que hay que hacer. Creo yo. Un chaval de la juventud, tal vez tiene 20 años, pero ese cipote, vos tenés un ejemplo, vos tenés 60, tenés 50 en el frente, porque entraste a los 10. Fuiste alfabetizador, fuiste servicio militar, fuiste batallón de café, fuiste no sé qué. No, pero fuiste guerrillero, todo eso fuiste. Ajá. Pero ya a partir del 90 o del 95 ya está, pues ya te sentaste a descansar y fulano es bueno y fulano es malo. Y el chaval tiene 20 años, tiene un año de estar en el frente. Pero ese cipote se va a las comunidades más alejadas, va a entregar su silla de ruedas, platica con la gente, se gana la confianza de la gente lo quiere. Y la gente pide que llegue fulano. El chaval o la chavala esa cipota que estás viendo, esa. ¿Cuál está haciendo más? ¿Me entendés? Entonces, la trayectoria sirve para garantizar que tenés experiencia, sí, pues, para acreditar que tenés experiencia, de acuerdo. Y efectivamente la tenés y tus méritos son indiscutibles. Hiciste un gran aporte por esta revolución. Un aporte voluntario, por cierto, ¿verdad? Un gran aporte, de acuerdo, y te lo reconocemos y todo lo que vos querrás. Pero hermano, si eso no lo renovamos todos los días y garantizamos que la revolución continúa en el poder, que es nuestro proyecto de vida, entonces de poco nos sirvió la experiencia acumulada. Y experiencia acumulada hay un montón ahí que tienen algunos que están en el somocismo ahora, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que vale? ¿Lo que hicieron contra la dictadura o ahora que se volvieron parte del somocismo? Que renunciaron y traicionaron, desertaron. ¿Qué es lo que vale? Ese es el extremo. El extremo de las cosas es ese. De esos renegados del sandinismo que se volvieron somocistas. Ese es el extremo. Pero hay otros, con inacción permitimos que el somocismo avance. ¿Verdad? Sigo con alguna cita. Oigan esto, qué bonito. Dice, no habrá cierta dosis de vanidad, nada proletaria en hablar con desdén del trabajo del interior cuando ellos no han estado vinculados directamente a este trabajo. Y es que es verdad, quitarlo de la vanidad. La vanidad no es nada proletario, ¿viste? Nada revolucionario. Tenemos que defender a nuestra organización y a nuestro hermano, lo que no significa destruir a otros hermanos. ¿Oíste? Tenemos que defender a nuestra organización y a nuestro hermano, lo que no significa destruir a otros hermanos. Viene al caso recordar aquello de que a los éxitos les sobran padres, pero los reveses son huérfanos. Las victorias les sobran los papas, los autores. La derrota falta ver quién es el responsable. Nadie quiere asumir. Dice Carlos, debemos oponernos a la polémica estéril, a la que no te conduce a nada, a la que no sirve para nada. ¿Para qué vas a estar hablando o discutiendo chuchadas si eso no te conduce a nada? Es una cosa importante, me gusta esto. Dice, los insultos que ellos hacen no debemos contestarlos, pero sí debemos tenerlos presentes y recordarlos. Hay que reclamar respeto. Ciertamente que la actitud práctica es decisiva, pero no es lo único. Y lo ideológico tiene que ser considerado, no puede ser pasado por alto. Es decir,
que la corrección ideológica no vale nada sin una consecuente conducta práctica, lo que citábamos anteriormente. Oigan esta es una frase de Federico, de Pedro Araújo Palacio, que la recupera Carlos Fonseca y dice: tiene particular interés el criterio expresado por el hermano Federico en el sentido de vincular las opiniones de las personas a la práctica de estas, como concuerda lo que hablan con lo que han hecho. Demostrar perfeccionismo en el papel es fácil, mostrarlo en la práctica es difícil. ¿A qué clase? Vincular las opiniones de la gente con su práctica. A ver, esa es tu opinión. ¿Y vos qué práctica política? Ajá, entonces este más es soca. Entonces, espérate, ese más es soca y está trabajando duro. Hay que tomar en cuenta su opinión. Ah, no, si este solo vive ahí criticando a todo el mundo, que pierde lo que piensa. Es dura esa frase, pero es verdad. Lenin decía que el revolucionario debía actuar con la cabeza fría y el corazón ardiente, pero si nos descuidamos, nos equivocamos y actuamos con el corazón ardiente y la cabeza más ardiente. Si nos descuidamos, nos equivocamos y con el corazón frío y la cabeza ardiente. Hay más cosas que hablar, pero ya faltan 15 minutos, entonces solo quiero cerrar con estas dos cosas. Qué barbaridad, había tanto que hablar, pero bueno, ni modo, así es esto. Fíjense, en el 15 de agosto de 1969, Carlos se pronuncia sobre la caída en combate de Julio Buitrago. Era su gran amigo, además. Entonces, Carlos escribe un pronunciamiento sobre esto, donde relata el heroísmo con el cual cae Julio Buitrago. Entonces cita la reacción de algunos que se ufanaban ser opositores a Somoza en aquella época, 69, hace 50 años. Y les dice Carlos: por mucho que lo pretenda disimular el sector capitalista conservador de la oposición, se ha hecho notoria su ubicación en la misma trinchera de los verdugos. El falso opositor Pedro Joaquín Chamorro, con motivo de los combates del 15 de julio, ha hablado de represión espectacular y tremenda, es decir, que no condena el crimen, sino la forma de cometer el crimen. El cinismo y la hipocresía de Pedro Joaquín Chamorro son compartidos por falsos defensores del pueblo como Fernando Agüero, Ramiro Sacasa, Francisco Laine. Se ha llegado al extremo de absolver de sus horrendos crímenes a la Guardia Nacional. Es evidente que los politiqueros traman un siniestro engaño al pueblo. Alerta al pueblo: el Nerón de Tizcapa, Anastasio Somoza de Baile, no debe ser sustituido por un nuevo Nerón. Después de Nerón, la Revolución Popular Sandinista. Al que le caiga el guante, que se lo plante. Y cierro. Y voy a cerrar para que lo recordemos. En el documento La Hora Cero, escrito a finales del 68, dicen uno, a finales del 69 dicen otro, no importa. Ahí Carlos escribió el juramento del militante, ya lo hemos leído aquí. Lo vamos a leer de nuevo. No se nos olvide, compañero, compañera. Ante la imagen de Augusto C. Sandino y Ernesto Che Guevara, ante el recuerdo de los héroes y mártires de Nicaragua, América Latina y la humanidad entera, ante la historia, pongo mi mano sobre la bandera roja y negra que significa patria libre o morir, y juro defender con las armas en la mano el decoro nacional y combatir por la redención de los oprimidos y explotados de Nicaragua y del mundo. Si cumplo este juramento, la liberación de Nicaragua y de todos los pueblos será un premio. Si traiciono este juramento, la muerte oprobiosa y la ignominia serán mi castigo. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico.
es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.